Soy David Avellaneda, soy desarrollador frontend y developer y me pueden encontrar en Twitter con Dasket y en GitHub también con Dasket. Soy cofundador de una empresa que se llama Monoku, que desarrollamos aplicaciones web y las tratamos de hacer chéveres y simples. También la plataforma Monomi, también soy cofundador para poder crear tu tienda online en pocos minutos. Soy organizador de la comunidad de desarrolladores de JavaScript en Bogotá, Bogotá JS, hacemos meetups mensuales, en febrero tenemos el próximo. También organizador de Colombia JS, que va a salir este año, de todas las comunidades de Colombia unidas bajo un mismo techo. Coorganizador también del JSConf Colombia, que ya es un evento, una conferencia con gente muy experta en JavaScript. Se realiza en diferentes partes del mundo. Nosotros desarrollamos la de Colombia hace 2 años y este año vamos a desarrollar en el 2015. Tenemos muchos grandes invitados, va a ser en Medellín y están cordialmente invitados. Entonces ahora sí, la charla se llama Fun.js y va a ser orientada a la parte divertida de JavaScript, más que todo sobre las funciones. Pero antes de hablar de eso, bueno, no sabía que iba a ser la charla de pie, entonces es un poco incómodo estar bajando, entonces trataré de no mostrar muchos ejemplos en la terminal, pero si los uso, voy a usar Chrome como navegador con las herramientas de Chrome, en especial la consola, voy a usar console.log y probablemente debugger si lo llego a necesitar, y trataré de hacer JavaScript puro sin la necesidad de JavaScript de jQuery. Entonces, ahora sí, comienza la parte chévere y es la parte más chévere de JavaScript son las funciones. La mayoría de las cosas que vemos hoy en día están girando alrededor de funciones. Hay muchos patrones en JavaScript que se apoyan básicamente en las funciones. Observador, eventos y hay un montón más. Ramda, por ejemplo, es una librería que trabaja la programación funcional y se apoya muchísimo en lo que dan las funciones en JavaScript. Básicamente porque las funciones en JavaScript, y aquí me estoy citando a mí mismo en el año antepasado, o pasado, no sé, las funciones en JavaScript son objetos de primera clase, algo llamado First Class Objects. Entonces cuando muchos escuchan esto quedan como, ah, sí, claro, First Class Objects. First Class Objects es que las funciones son objetos. Adicionalmente las funciones tienen propiedades, se comportan tal como un objeto. Pueden asignarse a una variable, pueden pasarse como argumento a otra función e igualmente una función puede devolverla como resultado de ella misma. Entonces, este es el típico ejemplo de que una función es un objeto. Ahí se crea una función A y digo type of A y me dice que es una función. Pero igualmente yo le puedo decir, usted es una instancia de objeto y me va a decir que es verdadero. En JavaScript casi todo es instancia de objeto y en el caso de las funciones eso es cierto también. Y qué pena que la presentación no es como un poco light y hablar del futuro de JavaScript. Yo trato de hablar como un poquito más de la parte sucia pero chévere de JavaScript. Entonces, las funciones tienen propiedades. Si nosotros creamos una función desde cero, esta es una función que se llama A, yo le puedo preguntar a una función cuál es su nombre y ella me va a responder A. Es una propiedad. Igual forma, yo también le puedo preguntar su constructor. El constructor es algo que podemos encontrar en todos los objetos de JavaScript. Si yo creo un string, una cadena string, y le pregunto .constructor, me va a decir que su constructor es string. ¿Sí? Si yo creo un objeto y le pido el constructor al objeto, me va a decir que es object. En el caso de una función, me va a decir que su constructor es una función. Y más adelante vamos a ver que también una función tiene funciones, pero ahorita ya vamos allá. Además, las funciones pueden asignarse a una variable. Yo puedo crear mi variable A, a la cual le asigno una función anónima que devuelve 4. Igual puedo coger a B y le asigno A. Puedo ejecutar A y B y van a ejecutar la misma función. También pueden pasarse como argumento de otra función, entonces en ese caso lo que estoy haciendo es coger la función A que devuelve 3 y se la estoy pasando como argumento a una función que se llama B. La función B lo que va a hacer es devolverme la ejecución de la función que recibió. Entonces, básicamente lo que va a pasar es que cuando B se ejecuta, está recibiendo A, A todavía no se ha ejecutado, y él va a devolver la ejecución de A, que va a ser 3. Y las funciones pueden retornarse, y aquí es cuando la JavaScript se vuelve completamente interesante. Entonces es como, yo tengo mi función B, que devuelve una función anónima,
que no se ha ejecutado aún, que lo que va a hacer es recibir un argumento llamado m y lo va a ejecutar por el argumento que originalmente recibió b, que era n. Entonces, en este caso estoy cogiendo b y primero le paso 2, eso me devuelve una nueva función, la ejecuto inmediatamente y le paso otro número que es 3 y el resultado va a ser 6. ¿Sí? Entonces aquí viene ya el cuento de la recursión y muchas cosas interesantes que puedo hacer con JavaScript. Entonces, no sé si ustedes han realizado esto, pero la típica broma de Google, cuando uno realiza la búsqueda de recursión, devuelve eso. Querías decir recursión y le dan clic y le dan clic. Antes, cuando Google no era una aplicación single page como lo es ahora, sí uno veía que se refrescaba la página y volvía a caer. Y uno, ya entendí el chiste. Vamos a ver la recursión en algo simple, que es el Fibonacci. Fibonacci es una secuencia numérica. En la iteración, donde n va haciendo cada iteración, 0, 1, 2, 3, 4, el resultado de Fibonacci es para 0, 1, para 1, 1, para 2, 2, y va haciendo cada vez la suma de los dos anteriores. ¿Sí? En este caso, el Fibonacci de 2 termina siendo la suma de 1 y 1. ¿Sí? Para el último en esa lista, que es el 7, va a ser la suma de la iteración de 6 y de 5. ¿Sí? Entonces, si lo fuéramos a plasmar en una función inocente, sería más o menos esta. La función de n va a ser igual a la ejecución de la función de n-1 más la ejecución de la función en n-2, de los dos anteriores. Entonces, básicamente en JavaScript tendríamos lo siguiente, que Fibonacci sería simplemente igual a la ejecución de los dos anteriores con un flag, una salida de nuestra función para que no se quede ahí eternamente, que es que si n es menor que 2, devuelva 1, que es el caso de 0 y 1. Entonces, en este caso, tenemos una función que se está devolviendo, que está ejecutándose a sí misma 2 veces y además está devolviendo ese resultado. Ese es uno de los beneficios que tiene JavaScript. Pocos lenguajes allá afuera permiten eso con las funciones. JavaScript lo permite muy tranquilamente. Y ahora sí, entro en la parte más chévere aún, que es la parte divertida, y es que las funciones tienen funciones. La reacción cuando uno se da cuenta de que JavaScript tiene esto es como, al principio es como, what the fuck, ¿qué es esto? Y luego es como, oh, eso es hermoso, es muy potencial. Entonces, básicamente las funciones tienen las principales 3 funciones que son call, apply y bind. Function.call lo que permite es llamar a una función y decirle, oiga, su this ahora va a ser este. Y sus argumentos va a ser A, B, C. Yo le puedo pasar los argumentos que quiera. El principal beneficio de eso es poder pasarle sobre quién quiere ejecutar la función. Entonces, aquí yo tengo un objeto simple que se llama obj, que tiene la propiedad A, tiene la propiedad f. En f tenemos una función que le va a retornar la propiedad A del objeto multiplicado por n. ¿Sí? Nada del otro mundo. Entonces, si yo hago obj.f y le paso el número 2, él me va a devolver la multiplicación de mi argumento n2 por la propiedad A con 3. Ahora, digamos que yo creo el objeto 2 y yo quiero ejecutar sobre él la función que tenía el objeto inicial. ¿Sí? Entonces, yo lo que puedo hacer es llamar a la función del objeto y decirle, oiga, su this ahora es el objeto 2 y le puedo pasar otro argumento. Este segundo argumento que vemos ahí, que es el 2, va a ser simplemente el argumento que va a recibir la función original, el n que vemos ahí arriba. Entonces, como resultado, él va a coger el this.a del objeto 2, que va a ser 8, y lo va a multiplicar por 2, dando 16. Entonces, function.call, aquí vienen los casos reales, porque uno lo ve como, sí, chévere. Pero en un caso real, uno ve todo el potencial que nos da JavaScript. Entonces, en ECMAScript 5, que es en todos los navegadores desde Internet 8 para arriba, vemos que nos facilita un montón de funciones que tienen los arreglos. ¿Sí? Los arreglos, originalmente en las versiones anteriores de ECMAScript, que es el estándar sobre el cual se basa JavaScript, el lenguaje, teníamos slice, teníamos splice, teníamos algunas funciones muy básicas. Index of, pero no del todo. Y ya con ECMAScript 5, que está más soportado, tenemos for each, tenemos filter, tenemos reduce, tenemos un montón de funciones que ya hacen parte de los arreglos. Entonces, digamos, en ese caso, yo tengo un arreglo con 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Y yo puedo coger este arreglo y decirle for each y iterar sobre cada ítem de él, ¿sí? Entonces, en ese caso, estoy haciendo un log
en la consola de cada ítem que está dentro de nuestro arreglo. Entonces va a imprimir 1, 2, 3 y 4. Pero entonces, ¿cuál es el caso real aquí? Cuando nosotros trabajamos en el navegador y no estamos usando jQuery ni otra librería que nos facilite la vida, nosotros tenemos que trabajar con esa función que se llama Query Selector All, ¿sí? Que está mayormente soportada desde Internet desde IE8 en adelante. Con Query Selector All, nosotros podemos hacer búsqueda de nuestro documento en el HTML y poder obtener los elementos que coinciden con un selector de CSS, ¿sí? Un link, un párrafo, algo que tiene una clase, todo eso lo puedo buscar con el Query Selector All. Entonces, en ese ejemplo, yo estoy buscando todos los links, ¿sí? Todos los anchors. Cojo esos links y ¿ahora qué? No puedo hacer un links.forEach, me toca hacer un for. Y un for es la forma aburrida de iterar sobre un arreglo. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque el links viene siendo un tipo de objeto que se llama nodeList, y nodeList no es un arreglo. Ojalá era un arreglo, pero no lo es. Entonces, ¿qué podemos hacer? Hacemos lo siguiente. Invocamos la función de forEach, la referenciamos creando simplemente un iteral de un arreglo vacío, ¿sí? Y le digo forEach, y él ahí me va a dar la función, sin ejecutar, el forEach. Y luego le digo .call, y le digo, oiga, llame esa función pasándole links. Links, aunque no es un arreglo, parece un arreglo. Entonces tiene un len, y tú puedes iterar sobre él. Puedes decirles links en la posición 0 y él te va a dar el link que se encuentra en la posición 0. Y le paso nuevamente la función, la cual va a darme por cada iteración del forEach el link. Y lo puedo imprimir en la consola. La otra función es apply. Entonces con el apply podemos llamar a la función pasando el dis, pero la diferencia es que no le paso argumento por argumento, sino le paso un arreglo de argumentos, ¿sí? Entonces, en este caso, yo por ejemplo tengo una función a que recibe 4 argumentos y simplemente hace el console.log de la potencia de 2 a cada argumento. Entonces, si yo quiero coger y pasarle a mi función a mi arreglo, originalmente me tocaría coger y decirle AR en la posición 0, AR en la posición 1, AR en la posición 2. Con apply simplemente puedo hacer a.apply. El dis no es necesario porque no estamos usando dis en nuestra función y le paso el arreglo. Entonces, como consecuencia, nuestro arreglo va a ser dividido por cada argumento de la función. Entonces, A va a ser de 1, B va a ser 2, C va a ser 3, D va a ser 4 y nos va a devolver la potencia. El apply en el caso real el más típico es, quiero calcular el máximo y el mínimo de un arreglo, ¿sí? Naturalmente lo que uno hace es un for y tiene una variable min y compara contra ese min y tiene que iterar sobre todo el arreglo. La parte más chévere del apply es poder coger y llamar al objeto global de math y decirle math.min.apply y le paso mi arreglo y él me va a devolver el mínimo de mi arreglo. Y el mínimo y el máximo también va a ser igual. Entonces, una sola línea de código para conseguir el máximo y el mínimo en un arreglo. Entonces, la última función es function.bind. Function.bind lo que me permite es crear una nueva función a partir de otra. Y al crear esa nueva función, yo le puedo asignar por siempre cuál es el dis y cuáles son sus argumentos. El llamado es equivalente. O sea, como podemos ver en esa notación que no les explicaba anteriormente, es this arg es obligatorio, arg1 es opcional y de en adelante los demás son opcionales. Puedo mandarle cualquier argumento siguiente. Entonces, el ejemplo en la vida real de esto lo vamos a ver un poquito más adelante, pero por ejemplo, tengo mi objeto con la variable con la propiedad A y la propiedad F, que tiene una función que hace lo mismo. Naturalmente, si yo cojo y digo, listo, quiero coger la función f de object.f y la ejecuto pasándole un argumento y me va a decir not a number, ¿sí? Not a number da porque cuando ejecuto yo esta función ya no es un método, ¿sí? No le estoy llamando a partir de un objeto. Entonces, cuando él va a hacer this, lo va a hacer en el scope en el cual se está ejecutando, probablemente es el window, yo no sé, donde esté parado, y va a tratar de buscar la propiedad en la propiedad A
donde se está llamando, y esa no existe, da indefinido, y entonces por resultado estoy cogiendo indefinido y le estoy multiplicando 3, y eso no es un número. Entonces, ¿cómo puedo evitar eso? Digamos que yo tengo mi objeto otra vez, y yo lo que quiero es tener una función que siempre va a llamarse sobre ese objeto u otro objeto, ¿sí? Pase lo que le pase, asigne lo que le asigne, el dis siempre va a ser ese objeto u otro. Entonces, en ese caso, yo lo que hago es object.f, cojo la propiedad de f, que es la función, y le asigno un objeto que tiene la propiedad a con 6. Entonces, a f ya la puedo ejecutar, y él va a recurrir al dis asignado a esa función, que va a ser ese objeto que yo había creado ahí. Entonces, si le paso 1, me va a volver de 6 por 1. Y puedo crear de igual forma uno que tenga no solamente asignado el dis, sino también asignado lo que es un argumento. Entonces, en ese caso, yo puedo crear una nueva función con bind, le puedo asignar el objeto con a6 y le puedo pasar el argumento 5, y esa función le puedo llamar f5. Siempre que la llame, va a recibir como argumento 5 y va a llamar sobre un objeto que tiene la propiedad a6. Y el resultado va a ser 30. Entonces, en el caso real, donde uno más lo ve, es cuando uno trata de modularizar código. ¿En qué caso específicamente? Cuando uno trata de lidiar con eventos. Entonces, digamos, tengo mi aplicación, la estoy encapsulando en un objeto, y esa aplicación tiene un mensaje que dice, hola Platzi, y tiene una función init, en la cual yo asigno un listener a todo el documento. Si le hacen clic al documento, entonces yo digo alert hola Platzi. Y luego tengo la función de say hi, que es la que se va a estar llamando cada vez que yo haga clic. Si ven, yo estoy haciendo el this.sayhi.bindThis, ¿sí? Entonces estoy cogiendo mi función, mi propiedad sayhi, que es mi función, y le estoy creando una nueva, ¿sí? A la cual yo le estoy asignando su this, va a ser ese objeto. Si no lo hiciera yo así, sino simplemente tratara de asignarle this.sayhi, cuando entrara en mi función, o sea, podría funcionar, entraría después de hacer un clic, pero al hacer alert del this.message, me retornaría indefinido, ¿sí? Porque estarías haciendo clic inicialmente sobre el documento llega y dispara el evento, Windows lo recibe, ejecuta la función que está suscrita y la función no está asignada a nadie, ¿sí? Entonces, si yo hago el bind, entonces ya va a encontrar el message en mi objeto. Caso real número 2 es, hay unas funciones, unas facilidades que están en el navegador, que son el símbolo pesos sencillo y doble pesos. Originalmente esos vienen de las terminales muy viejas en Firefox, sobre todo Firebug, creo que fue el que comenzó a trabajar con estas dos definiciones. Originalmente lo que hacían esas funciones era, la primera, conseguir un elemento por ID, la segunda, realizar una búsqueda de los elementos por selector CSS. Ahora cambió, y lo que hace, por ejemplo, Chrome, es la primera devuelve el primer elemento que coincide con un selector CSS, y la segunda devuelve todos los elementos que coinciden con la función CSS. Esa se ha mantenido. Entonces, el problema de estas funciones es que uno no tiene acceso a ellas. Si yo hago mi script y lo meto en mi página web, me va a salir error porque esas funciones no existen. Pero digamos que yo quiero hacerlos. No quiero usar jQuery porque soy hipster, entonces quiero hacer mi propia función de búsqueda, ¿sí? Entonces, lo que yo tendría que hacer es usar el document.querySelector o document.querySelectorAll, que prácticamente hacen cada una. Entonces, lo que haría es simplemente decir, mi variable pesos es igual a document.querySelector.bind el document. Entonces, cada vez que yo voy a ejecutar mi símbolo de pesos, se va a ejecutar una nueva función que tiene asignada una búsqueda con un selector CSS sobre el documento. Ahí podría pasarle cualquier elemento, pero digamos que uno naturalmente busca sobre todo el documento. De igual forma, haría lo mismo con el query selector all y de igual forma obtendría todo el resultado para el documento. No tendría que especificar nunca el documento como raíz ni pasarlo como un argumento, sino simplemente lo llamo. Entonces, podría llamarlo similar a como uso jQuery y haciendo símbolo de pesos A me da el primer link y símbolos pesos P, en ese caso me da todos los párrafos. Entonces, usando esa función, yo podría hacer otra vez
apply, el call y toda la cosa, entonces podría llamar al for each de los arreglos, pasarle el resultado de conseguir todos los P's e imprimir el contenido de todos los P's. Con jQuery sería un poquito más corto, sería simplemente buscar los P's y for each y listo. Pero entonces ahora la parte más divertida, y yo sé que estoy sonando todo, bots, pero básicamente voy a crear un microquery, ¿sí? Entonces el microquery lo que va a hacer es una función que recibe un selector. Al recibir este selector, lo que va a hacer es hacer un slice, a coger la función de slice y la va a llamar sobre mi resultado de la búsqueda de todo lo que yo quise buscar. Entonces, en este caso, slice es una función de los arreglos que me permite a mí cortar un arreglo, ¿sí? Si yo no le paso argumentos, él me realiza simplemente una copia del arreglo, no profunda, en el primer nivel. Entonces, de esta forma yo podría tener un nuevo arreglo con todos los elementos dentro de él. Y de esa forma poder aprovechar todas las funciones que tienen los arreglos. Entonces, básicamente con esa función yo ya podría hacer qmp.filter, entonces podría filtrar de una vez todos los P's que tengan un lorem en su contenido y luego hacer un slice y coger solamente del 2 al 6 y luego hacer un for each en cada uno e imprimir el resultado. Entonces, aquí estoy usando un bind para no tener que hacer una función anónima con console.log de cada elemento, sino simplemente imprima todo lo que le devuelva el for each. Entonces, ahí está el microquery. Entonces, antes de dar las gracias, voy a mostrar en funcionamiento. Entonces, por acá. Acá tengo mi index.html con un montón de lorem ipsum, lo hice a mano. Y si se dan cuenta, acá es que voy a contar esto. Si yo refresco esta página, me dice, símbolo de pesos no existe. Eso es para demostrarles que aunque existe esa funcionalidad en la terminal, solamente la puedo ejecutar en el terminal. Aquí estoy tratando de imprimir todos los A's, pero no funciona. En cambio, si yo cojo esto y lo pego, no tengo anchors, pero sí tengo P's. Entonces ahí tengo mi primer P, ¿sí? Si lo llamara con doble pesos, no. Tendría todos los P's que tengo en la página, ¿sí? Entonces ahora digamos que yo digo, quiero poner a prueba mi microquery. Entonces voy a ir acá, voy a copiar esa función, la voy a pegar y yo puedo entonces hacer básicamente lo que estaba haciendo aquí, ¿sí? Coger y buscar los P's. Me va a devolver todos los P's. Puedo coger los P's y filtrar, porque filter es una función de los arreglos, entonces puedo una vez filtrar los P's en los cuales le paso una función y la función filter recibe un booleano, ¿sí? Si es true, lo deja, si es falso, lo saca. Entonces yo aquí lo que hacía anteriormente era decir p punto, que lo recibo aquí, ese es el p en el que voy, mi párrafo, inner HTML, que me da el contenido del P, y le digo punto match, y le paso lorem. Esa es una expresión regular. Match of undefined. Bueno, voy a mirar aquí que estoy haciendo mal. Match de indefinido. Claro, escribí mal HTML. Voy a agrandar eso. Ahora que me acuerdo que... entonces arreglo inner HTML por HTML. Y ahí tengo entonces todos los párrafos que tienen lorem ipsum, ¿sí? Ese tiene lorem ipsum en la entrada. Ese tiene lorem ipsum por la mitad, seguramente.
pero sí, aquí, ¿sí? De igual forma, entonces, ahí tengo un arreglo de 1, 2, 3, 4, 5, 6 en elementos, entonces puedo decir punto slice y puedo cortar para que me dé solamente del 0 al 5, al 2, los dos primeros, y luego le puedo decir punto, que era ya la parte chévere, que era un for each, que me va a iterar sobre todos los arreglos, sobre todos los P's, y le puedo pasar entonces una nueva función que va a ser mi console.log, en la cual yo no lo voy a llamar inmediatamente, sino voy a hacer que se genere una nueva función. Entonces, voy a coger el console.log, voy a hacer un bind. Para el console.log tiene que llamarse sobre console, o si no, no va a funcionar. Entonces le hacemos console. Entonces esto me va a devolver una nueva función en la cual va a recibir todos los argumentos que vengan del for each y va a imprimirlos en la consola. Entonces, en cada iteración, en este caso como son solo dos P's, tenemos solamente dos impresiones, en la cual el primer argumento va a ser el P, el segundo argumento va a ser el índice en el que va, el tercer argumento es el resultado del arreglo en el cual se está ejecutando la función.